Control de la contaminación atmosférica. Tarea 4. Evaluar fuentes de contaminación. Presentado a María Angélica Peña y entregado por Stephanie Pulido y Gina Sánchez. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. En nuestro primer punto podemos encontrar el aporte individual, donde se encuentra el esquema de un subtema escogido, en este caso es el de emisiones, donde encontramos que los tipos de emisiones son las fuentes fijas y las fuentes móviles. Las fuentes fijas son originadas en un lugar fijo e inamovible, y las fuentes móviles son originadas durante el desplazamiento de la fuente. También podemos observar el control y vigilancia y los sistemas de control de emisiones. El decreto 548 del 95, en el que reglamenta los niveles permisibles, los controles de emisiones y quiénes son los que los originan. También encontramos los tipos de emisiones que son mayormente vistos por la contaminación atmosférica, que son el material particulado, óxido de azufre, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono y ozono. Como segunda medida, realizaremos un informe que debe contener una descripción de los siguientes elementos. Este informe es basado en un artículo donde nos pide la ubicación de la fuente, y es la India, donde se maneja una industria de ladrillos. Las actividades o procesos de operación desarrollados por la fuente fija debe incluir un diagrama que encontramos a continuación. El proceso de elaboración de un ladrillo se compone en las siguientes fases. Extracción de la materia prima. Se trae y se transporta a la arcilla la materia prima necesaria para la fabricación de ladrillos, desde la zona de extracción hasta los lugares de producción. Maduración. Antes de incorporar la arcilla al ciclo productivo, esta se somete a una serie de tratamiento de trituración. Tratamiento mecánico previo. Consiste en una serie de operaciones cuya finalidad es purificar y refinar la materia prima. Eliminador de piedras. Sirve para reducir las dimensiones de los terrones. Desintegrador. Se encarga de triturar aquellos terrones de mayor tamaño, más duros y compactos. Laminador refinador. Se trituran los últimos nódulos que pudieran estar en el interior del material. Depósito de materia prima procesada. Se deposita el material en silos especiales y techados donde el material se homogeniza. Humidificación. Se retira la arcilla en los hilos y se transporta al laminador, para posteriormente mover a un mezclador humedecedor en el cual se agrega agua para obtener la humedad precisa. Moldeado. Consiste en pasar la arcilla a través de una boquilla para conseguir la forma del objeto deseado. Este proceso se realiza en caliente utilizando vapor saturado aproximadamente a 130 grados centígrados. Secado. Es una de las fases más delicadas. Es el proceso de producción, ya que de ella depende en gran parte el buen resultado y la calidad del material. El secado tiene la finalidad de eliminar el agua agregada en la fase de moldeado para así poder pasar por la fase de cocción. Cocción. Se realiza en hornos de túnel de hasta 120 metros de longitud, donde la temperatura de cocción oscila entre los 900 y los 1000 grados centígrados. En el interior del horno la temperatura varía de forma continua y uniforme. Durante este proceso se produce la sinterización, lo que determina la resistencia del ladrillo. El almacenaje. Antes del embalaje se procede a la formación de paquetes sobre pallets, lo cual permitirá facilitar su transporte con carretillas. El embalaje consiste en envolver los paquetes con cintas de plástico o metal, con la finalidad de poder ser depositados en lugares de almacenamiento y facilitar el transporte. Tipo y consumo de combustible y o sustancias químicas implicadas en los procesos por los cuales se podía generar los contaminantes atmosféricos. En estas industrias los combustibles que se requieren son el carbono y una variedad de biomasa tales como la leña, el estiércol seco, el bagazo de cáscara de arroz, entre otros. Esta es la razón o el motivo por el cual la industria de ladrillos genera altas emisiones de contaminantes a la atmósfera, puesto que en su gran mayoría también son usados o requeridos para el funcionamiento de estos hornos los combustibles fósiles. El listado de los contaminantes atmosféricos emitidos por la fuente. Los contaminantes generados en esta industria son múltiples. Cabe resaltar que la mayoría de las sustancias tóxicas o gases emitidos son los que provocan el efecto invernadero. Estos afectan de manera significativa a la atmósfera. La mayor concentración de estos contaminantes está estrechamente relacionado al tipo de combustible que implica el funcionamiento de estos hornos. Por lo tanto, la composición de este debe tener en cuenta. Generalmente las ladrilleras están muy cerca de la población, sin cumplir con los requerimientos en la normatividad vigente, lo cual conlleva graves problemas de salud, además de afectar a los trabajadores. El viento y las demás condiciones climáticas contribuyen a la dispersión de los contaminantes. El viento viaja
junto con los contaminantes llegando a los pobladores cercanos. Estas comunidades aledañas respiran partículas, productos de combustibles tóxicos. Este tipo de emisiones, como se mencionó anteriormente, generan gases de efecto invernadero, lo cual provoca que la temperatura media aumente y seguido el calentamiento global. Para mencionar algunos contaminantes son el material particulado, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, óxido de nitrógeno y metano. Estos son algunos estándares para los contaminantes emitidos al aire por parte de las industrias nuevas de fabricación de productos de cerámica refractaria y no refractaria y de arcilla a condiciones de referencia. Encontramos un cuadro en donde encontramos estándares de emisión admisibles en combustible sólido y combustible líquido, lo cual lo establece la resolución 0909 del 2008, por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes atmosféricos por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones. Vamos a hablar de los métodos de medición. Describir que los métodos utilizados para medir los contaminantes atmosféricos emitidos por la fuente tanto en la fase de campo como en la fase de laboratorio. Uno de los métodos empleados para medir las concentraciones de contaminantes atmosféricos es la medición directa. Esta técnica se realiza a través de los procedimientos donde se recolecta una muestra para luego evaluar mediante análisis o a través del uso de analizadores instrumentales. El primer paso para su eficaz procedimiento corresponde a la captación de la muestra en la chimenea u origen de la sustancia para su luego ser analizada en el laboratorio. El analizador instrumental es un instrumento que mide directamente la concentración de los contaminantes en la chimenea u origen de la salida de la sustancia y arroja los valores de la emisión de manera instantánea. Este instrumento se puede emplear de manera eventual o permanente. Cuando se emplea de manera permanente, el analizador forma parte de un sistema que recibe el nombre del Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones. Únicamente serán válidos aquellos resultados obtenidos mediante la aplicación de analizadores instrumentales cuando el método aplicado permita su uso, en el caso de que se deberán cumplir todas las especificaciones del método. A continuación encontramos unos métodos de medición en el cual podemos ver método de medición donde se determina el punto de velocidad de muestreo para fuentes estacionarias. Método 2. Se determina la velocidad y la tasa de flujo volumétrica de gases de chimenea. Método 3. Se analizan los gases para determinar el paso del molecular en la base seca. Método 4. Determinación del contenido de la humedad en gases de chimenea. Método 5. Se determinan las emisiones del material particulado en fuentes estacionarias. Y método 6. Determinación de las emisiones de dióxido de azufre en las fuentes estacionarias. Analizar si la industria cumple o no con la legislación colombiana y analizar cómo podría disminuir las emisiones justificando su planteamiento. Para ello, tomar los datos de la tabla E1, el apéndice E del artículo y representarlos gráficamente haciendo la respectiva comparación con los estándares vigentes en Colombia. Entonces encontramos los tipos de hornos y sus mediciones. Aquí encontramos los contaminantes, el flujo de contaminante y los estándares de emisiones admisibles. Según el análisis que se puede realizar en cuanto a estos dos cuadros, se puede decir y observar que los hornos FCBTK y DDK sobrepasan los límites permitidos y en cuanto al dióxido de azufre, los hornos FCBTK y proyecto de zigzag forzado también sobrepasan los límites permisibles. Para ayudar a mitigar la problemática que pueden generar estos contaminantes, se podrían aplicar técnicas amigables con el ambiente como la sustitución o implementación de nuevos combustibles que sean diferentes a los combustibles fósiles para disipar el calentamiento global y la reducción de la destrucción de la capa de ozono. Además, se podrían reemplazar los hornos convencionales por otros más eficaces y que vayan de la mano del medio ambiente, los cuales funcionen con energías limpias, o también se pueden implementar con técnicas que reduzcan los contaminantes en los hornos convencionales. Agradezco su amable atención. Muchas gracias.